Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bendiciones. Estamos aquí con nuestro programa Creados para la Eternidad y hoy vamos a hablar sobre lo que es tu identidad, nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y de dónde vengo? Esas son las preguntas que van a contestar y la respuesta que demos a eso va a determinar cuál es nuestra identidad. Comenzamos. Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para qué estoy aquí? Esas son tres preguntas que todos nos la hemos hecho, nos hemos cuestionado en base a esto. Y es muy posible que no todos tengamos una respuesta a estas preguntas. Hay confusión en la mente de muchas personas, porque según la biología somos el Homo sapiens, somos el ser sabio. Según la filosofía somos personas sociables y ciertamente lo somos. No podemos vivir solos, estamos supuestos a vivir en comunidad. Somos seres inteligentes, capaces, personas con imaginación, personas que tienen la capacidad de razonar, de tomar decisiones, de determinar qué hacer, cuándo hacerlo. Somos personas creadas. Estamos y vivimos en el tiempo, un tiempo el cual no podemos controlar, no podemos acumularlo, no podemos economizarlo el tiempo, no podemos guardarlo. El tiempo es un móvil en el cual el ser humano vive. Pero definitivamente tiene que haber un lugar o un documento o un manual que determine quiénes somos, cómo hemos llegado aquí y para qué hemos llegado aquí, de dónde venimos. Tenemos entendido que la palabra del Señor es el manual de fe y conducta para todo ser vivo, porque estamos ciertamente seguros de que hemos sido creados por un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios infinito, un Dios el cual aún no lo podemos entender porque nuestra mente es finita. Y cuando vamos a la palabra del Señor y leemos ese manual perfecto que fue escrito por tantos hombres en diferentes épocas, pero que no se contradice en sus dichos y que se cumple en nuestras vidas, tenemos que entender que fue escrito para nosotros y que ese libro demuestra que nosotros estamos creados para tener éxito, para ser personas victoriosas, para tener autoridad, para tener un propósito en la vida y alcanzar ese propósito. Así que la palabra del Señor dice todo eso sobre nosotros. Pero vamos a ir directamente a la Biblia, al Génesis, donde comenzó todo bíblicamente hablando. Y entendemos que es la verdad todo lo que dice la Biblia, porque ella se ha cumplido a cabalidad en nosotros. A diario vemos cómo la naturaleza sigue su curso, cómo las cosas están en orden. Todo sigue un orden establecido. Y claro que un ser supremo fue quien estableció ese orden. Si vamos a Génesis capítulo 1 del verso 26 al 28, vamos a leer de esta manera, dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero dice más, en el verso 2, en el capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así que podemos decir que el hombre fue creado por Dios. En base a esta palabra que acabamos de leer, podemos ver que Dios creó al hombre a imagen de él. Dios dijo, hagamos, lo que significa que el Padre y el Hijo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres estaban allí planeando nuestra creación, realizando esa obra cumbre que entendemos que el hombre es, porque el hombre es tan complejo que no hay duda de que un ser sobrenatural fue su creador. Nos dice aquí también, ¿para qué fuimos creados? Dice que para señorear sobre lo creado, sobre los peces, sobre los animales, sobre las plantas. O sea que el hombre es un administrador de la creación que existe sobre la tierra. El hombre está supuesto a cuidar la creación. El hombre tiene un trabajo que hacer, un propósito. Si leemos Génesis más adelante, vamos a ver que Dios puso a Adán a cuidar el huerto. También a ponerle nombres a los animales, a los peces, a las aves. Y dice la Biblia que hasta hoy se llaman así como Adán los nombró. De modo que es una realidad que Adán existió y que Eva también existió. Y que un soplo de vida es lo que nos mantiene a nosotros existiendo, el soplo divino. O sea que podemos decir sin temor a equivocarnos y contestar la pregunta ¿a quién soy? Diciendo que somos creación divina y que hemos sido creados a imagen de un Dios santo, de un Dios todopoderoso que nos dio ese privilegio de parecernos a Él en lo que Dios es. Dios es amor. Nosotros podemos amar porque somos creados por un Dios que es amor. No es que Dios nos da amor, sí nos da amor, pero Él es amor. Por eso podemos amar. Él es un ser inteligente, sobrenatural, todopoderoso. Por eso nosotros podemos realizar cosas, podemos crear cosas también como Él creó. En base a lo que existe, nosotros podemos hacer cosas nuevas, podemos transformar las cosas que Dios hizo en base a la inteligencia que tenemos, porque Dios es un Dios inteligente. Entonces tenemos la cualidad de que Dios tiene. Somos seres morales, seres que tenemos integrado lo bueno y lo malo. Cuando hacemos algo malo, inmediatamente nos avisa en nuestro ser interior, algo nos dice, estás mal, lo estás haciendo mal, y sentimos aquel reclamo interior, espiritualmente hablando, de que algo no anda bien. Entonces, todo eso determina que hemos sido creados por el Dios Jehová, el gran yo soy, el todopoderoso. La palabra del Señor también dice en Colosenses 1:16, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Isaías 43:7 dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé y los hice. Ahí podemos ver que Dios nos hizo con un propósito, y el propósito es glorificarlo a Él. Para gloria mía, dice, los formé y los hice. Y dice que nos hizo para Él. ¿Qué significa? Que Dios quiere tener una relación, una comunicación directa y continua y eficaz con nosotros. Él quiere darse a conocer a nuestras vidas. Él quiere que nosotros le conozcamos. Por eso nos dejó su palabra. Ahí podemos ver quién es Él, cómo es Él y lo que Él espera de nosotros. Entonces, cuando yo sé quién soy, entonces puedo entender de dónde vengo. Porque si yo sé que he sido creada, si yo sé que soy un ser divino, con un origen divino, un ser creado con un espíritu, con un soplo divino, entonces entiendo que mi origen es divino. Que lo que hay dentro de mí viene del cielo, que no es terrenal,
que este cuerpo es terrenal, pero mi espíritu no lo es. Entonces, cuando yo entiendo eso, ya puedo saber de dónde vengo. O sea, que vengo de la mente de Dios. Si vamos a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros fuimos formados en las entrañas del vientre de nuestra madre, Dios estaba ahí. Dios estaba allí, viendo todo lo que estaba pasando y estableciendo lo que nosotros seríamos en un futuro. Vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 139. Dice así la palabra del Señor. En el verso 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que nosotros como seres humanos no somos una casualidad, no descendemos de un animal, no venimos de una evolución, sino que nosotros hemos sido creados con un propósito eterno. Dios estaba allí cuando nuestro embrión fue formado, cuando nuestras entrañas, todo lo que nosotros somos y lo que tenemos físicamente hablando, también espiritualmente hablando, Dios es responsable directo de todo eso. Entonces, dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Significa que todo lo que nosotros podemos vivir, la vida nuestra, ya Dios sabe cómo la vamos a vivir, cómo es que vamos a realizar las decisiones que vamos a tomar, la vida que vamos a vivir, el lugar donde vamos a nacer, la familia de donde vamos a venir, el futuro, el propósito, las cualidades físicas que nosotros vamos a tener. Ya Dios tiene todo planeado y programado de antemano, así que no somos una casualidad, no somos un error. Somos creados maravillosamente de parte de Dios. Somos seres creados por un Dios que nos ama tanto que Él se encargó de cada mínimo detalle de cada uno de nosotros. Así que somos hechuras suyas, según Efesios 2:10. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que cuando habla de hechura, esa palabra significa poema, obra maestra, arte divino. Eso es lo que somos usted y yo. Pero ¿cuál es la situación con el hombre? Que el hombre perdió su identidad, perdió su rumbo, perdió la capacidad de entender que viene de Dios y que se debe a Dios. Eso sucedió en el momento que el hombre pecó. Cuando Adán peca, allí el hombre pierde el rumbo. Allí el hombre cae de la presencia de Dios, se aparta, porque el Señor quería tener una comunión con nosotros, una relación directa, donde allí en el huerto dice la palabra que Dios se paseaba y hablaba con el hombre, hablaba con Adán y Eva, y ellos se gozaban en la presencia del Señor. Aquello era algo maravilloso, pero al hombre desobedecer y hacer las cosas contrarias a lo que Dios había establecido, pues allí se rompió la relación que había entre ellos. Entonces, cuando el hombre peca, hay un problema que hay que resolver. Y el problema, de la única manera que se podía resolver, era que alguien tenía que morir. Por eso Dios estableció el sistema de sacrificios donde los corderitos eran ofrecidos y la sangre tenía que ser derramada. Y de esa manera Dios cubría el pecado, porque el hombre había pecado y su corazón era continuamente a seguir pecando. La naturaleza
pecaminosa del hombre era algo que no se podía detener, y de la única manera era que el hombre tenía que morir para resarcir el daño, el pecado, la desobediencia. A lo que Cristo entonces se despoja de su trono de gloria y viene a morir en nuestro lugar. Que es esa obra maravillosa que Él hace cuando allí en Gálatas dice la palabra del Señor, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin, oiga cuál fue el propósito, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por ser hijos, Dios envió el Espíritu Santo de su Hijo. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. O sea que cuando nosotros tenemos a Cristo, como dice la palabra del Señor en Juan 1:12, que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, entonces terminamos con la carga del pecado. Entonces ahí el Señor perdona nuestros pecados y recibimos entonces nosotros la gracia divina, que esa misericordia que viene por Jesucristo haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, de que ya no tenemos que morir, entonces se activa en nosotros. Pero para eso tenemos que estar en Cristo. Cristo dice en su palabra en 2 de Pedro 2:9, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pecado nos tenía esclavizados, nos tenía en tinieblas. El pecado, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, que viene integrada en nosotros, no porque Adán pecó, sino porque lo que hay en nosotros nos insta a pecar. Y por cuanto todos pecamos, entonces el Señor nos destituye de su presencia, de su gloria, de su comunión. Pero podemos volver a tener comunión a través de recibir el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Entonces Él nos hace reyes y sacerdotes, hijos, como dice su palabra, que Él vino para redimirnos y para adoptarnos como hijos suyos. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, entonces ahí se termina ese espíritu de orfandad. Ahí se termina ese vacío existencial que tiene el ser humano cuando no ha conocido a Cristo. Ahí el ser humano entonces va a entender, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? Si nosotros vamos al Salmo 8, vamos a ver allí el salmista sorprendido y maravillado porque él no entiende. Él dice en el Salmo 8:3, dice, cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, él está hablando con Dios y le dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Miren, mis hermanos y amigos que nos escuchan, qué obra tan maravillosa la creación, el universo, el sistema solar, los planetas, el sol, la luna, las estrellas. ¡Qué hermosura! Y el salmista se maravillaba de todo esto y él se sentía pequeñito porque él entiende, el hombre es pequeño con relación a la creación, a todo lo que vemos. Pero él dice, pero yo no entiendo. ¿Cómo te acuerdas del hombre? ¿Cómo lo visitas? Entonces ahí entendemos que Dios ama tanto al hombre
que Él quiere seguir teniendo comunión con el hombre, que Él quiere que el hombre siga ejerciendo autoridad sobre la creación. Él quiere que el hombre siga siendo administrador de todo lo que Dios hizo y lo puso en las manos del hombre. Significa que Dios quiere que el hombre glorifique a Dios en su vida, que con sus acciones, con sus pensamientos, con su vida en general, Él glorifique a Dios, porque para gloria de Él fuimos creados. Y como leímos en el Génesis, dice que para que nos fructifiquemos, para que sojuzguemos. O sea que el hombre tiene un trabajo que hacer. ¿Cómo vamos a multiplicarnos? Pues a través de la familia. Es a través del matrimonio que nos vamos a fructificar. Por eso claramente Él creó al hombre, varón y hembra los creó, con el propósito de formar una familia y fructificar y llenar la tierra y sojuzgarla. Pero por causa del pecado hoy vemos que los perros nos muerden, que los leones nos devoran, que los tigres nos quieren comer, porque hemos perdido autoridad sobre la creación. Pero no está supuesto a ser así. Está supuesto a que ellos nos teman a nosotros, y ahora es al revés. Está supuesto a que el hombre sepa quién es él, pero ahora el hombre no sabe si es hombre o mujer. Ahora el hombre no sabe si es perro o gato. Ahora el hombre no sabe si es un bebé o es un adulto, o si es machista, si es feminista. El hombre no tiene una identidad firme, fija, porque no tiene a Dios, porque no conoce a Dios en su máxima expresión como estamos supuestos a conocerlo, porque no nos estamos dejando guiar por el manual sobre el cual si lo seguimos vamos a tener éxito. Porque ¿quién produce algún instrumento? ¿Quién fabrica algún objeto? Por ejemplo, un teléfono. ¿Quién lo fabrica para fracasar? Nadie. La Apple fabricó su teléfono para tener éxito y superior tal vez al T-Mobile, superior a los demás que son su competencia. Por eso cuando tiene algún defecto ellos lo arreglan sin cobro, porque está supuesto a ser un instrumento exitoso. Entonces Dios, como creador, como diseñador de nuestras vidas, Él nos diseñó para ser exitosos, para tener éxito, para vivir en comunión, en santidad. Pero lo que sucede es que ahora no nos interesa tener santidad. Preferimos ser ricos, millonarios, tener fama y fortuna, en vez de santidad. Nos hemos olvidado de que tenemos un espíritu que es divino, que no es material, que no es humano, que no perece, y que un día vamos a tener que dar cuenta al Creador de qué hicimos durante estuvimos en la tierra con ese soplo divino que Él nos entregó. ¿Qué hicimos con la tierra? ¿Cómo la administramos? ¿Qué hicimos? ¿Nos fructificamos? ¿Qué hicimos? Es una pregunta válida que debemos hacernos y saber si realmente estamos en la posición donde Dios quiere que estemos. La palabra del Señor fue escrita para eso, para que nosotros conozcamos la mente de Dios y que vivamos de acuerdo a ella. Jesús murió para volvernos al propósito original, ese propósito que Adán perdió. Cristo lo vino a rescatar. Si leemos la palabra del Señor en el libro de Romanos, en sus capítulos 5 y 6, esos dos capítulos hablan tan hermoso de lo que Dios vino a hacer con nosotros. Incluso Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo Jesús somos libres de la ley del pecado y de la muerte, porque el pecado acarrea muerte, enfermedades, destrucción. Pero en el Espíritu se cuenta otra historia. Ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu. La ley del Espíritu se sobrepone a la ley del pecado que Adán
cometió, el cual acarreamos al día de hoy. No somos pecadores cuando no practicamos el pecado. Fallamos, ciertamente fallamos, pero no estamos supuestos a permanecer en nuestro pecado, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque Cristo murió en nuestro lugar. Ahí, como le digo, en capítulo 5 y 6 de Romanos, léalo cuando usted tenga tiempo y verá cómo Cristo, al morir en la cruz y ofrecer ese sacrificio perfecto, Él paga el precio por el pecado. Allí el enemigo, el diablo y sus secuaces no tienen más potestad sobre nosotros. La muerte no puede ya detenernos porque ya Cristo murió. Entonces, la victoria de Cristo en la cruz es lo que nos devuelve a nuestra identidad. Entonces sé que estoy aquí para glorificar a Dios porque soy hecho para gloria de su nombre. Estoy aquí para conocerlo. Estoy aquí para ser hijo, para ser parte de la familia de Dios. Estoy aquí para vivir en abundancia, para tener gozo, tener el gozo de la salvación. Estoy aquí para adorarle, para amarle con todo el corazón, porque Él murió en mi lugar. Por eso le amo, por eso le sirvo, por eso vivo para Él, porque Él tiene un propósito para mi vida. Él tiene éxito para mí aquí en la tierra. Él tiene un lugar eterno allá en los cielos. Él ha preparado mansiones gloriosas. Él prometió que donde Él está, nosotros también estaríamos. Así que nuestra identidad está en Dios. ¿Quién soy? Soy creación de Dios. ¿De dónde vengo? Mi origen es divino, porque Dios puso su soplo en mí. ¿Para qué estoy aquí? Para vivir para Él, para amarle a Él, para tener éxito en base a su palabra, para vivir en comunión con Él y en armonía con nuestros hermanos. Y estoy aquí en preparación a una vida eterna, en santidad, en la presencia del Todopoderoso. Estoy aquí en preparación también para una fiesta eterna. Por eso mis ropas blancas deben estar limpias para poder entrar a las fiestas de boda que el Señor tiene preparada para nosotros en aquel día, porque Él se representa como el novio y nosotros, la iglesia, somos la novia. De modo que nuestra identidad está en el Todopoderoso, el que nos creó, ese que estuvo allí cuando nuestro embrión fue formado en el vientre de nuestra madre, ese que planeó tantos pensamientos positivos para con nosotros. Ese es nuestro Dios. Si usted está lejos de Él, acérquese, busque su propósito. Ese vacío existencial va a ser llenado con su presencia, con su palabra, con su amor, con esos dones preciosos que Él tiene, con su Espíritu Santo, con esa comunión íntima con Él. Si usted no sabía para qué estaba aquí, ya hoy lo sabe. Ya sabe de dónde viene y para dónde va. Porque la palabra del Señor, que es el manual, lo dice. Y en base a eso tenemos que vivir. Tenemos que vivir en base al manual de fe y conducta, que es la palabra de Dios, la que nunca falla, la que se cumple, la que hasta hoy es verdad. Porque para que algo sea verdad tiene que permanecer, y la palabra de Dios permanece para siempre. Así que Dios les bendiga. Es un gozo para nosotros este equipo de Creados para la Eternidad. Siempre tratamos de traerle la palabra del Señor para que usted se goce y disfrute de un momento agradable, y para que usted conozca que usted tiene un destino eterno, que esto no es todo lo que hay, que hemos sido creados para la eternidad. Y esa eternidad la vamos a pasar con Dios solo si estamos en Cristo, solo si nuestra identidad está en Él. Así que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Sintonícenos siempre en Radio Manantial en Cristo a través de nuestras plataformas. Estamos en Roku TV, en Fire TV, en YouTube. En todas las plataformas usted nos va a encontrar como Radio Cristo, la Piedra Angular. No deje de vernos y comente, dele like, comparta
para que otros también reciban el evangelio de la salvación, el que nos va a librar de la muerte, el que nos va a librar de este mundo que va a perecer. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Él es la salvación de nuestras almas. Que tengan una excelente noche, Dios les bendiga. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.